Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien, en esta mañana hablaremos de que la pureza del evangelio es esencial para la iglesia de Cristo. Y vamos a dividir el pensamiento de Pablo solamente en dos partes. Primero, los versículos 6 y 7, vamos a decir que la pureza del evangelio puede ser profanada por falsos maestros. Y versículos 8 y 9, la pureza del evangelio debe ser predicada por la iglesia. Eso veremos en esta mañana, que la pureza del evangelio es esencial para la iglesia de Cristo. De otra manera, no puede ser la iglesia de Cristo. Hemos visto hasta aquí entonces, en el comienzo de la epístola a los Gálatas, que esta es la epístola de Pablo que presenta la pureza del evangelio frente a una corriente de falsos maestros que querían reemplazar el verdadero evangelio de Cristo, de salvación solamente por gracia, por medio de la fe, por un sistema religioso de salvación por obras. Básicamente, un judaísmo resucitado mezclado con el evangelio de Cristo. Veremos también que la epístola a los Gálatas nos presenta cómo se desarrolla el fruto del Espíritu en la vida del creyente y cómo vivirlo. Así que tenemos que la epístola a los Gálatas es la presentación de la pureza del Evangelio, cómo su gracia transformadora toca nuestras vidas y desarrolla el fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, es una gran pieza maravillosa del Nuevo Testamento que espero sea de gran bendición para nosotros. Como siempre, el apóstol Pablo escribe sus epístolas en forma de tesis. ¿Qué quiere decir esto? Que él enfrenta un problema y presenta una solución. ¿Recuerda cuál era el problema en la epístola a los Romanos? El mismo que vemos acá. Se estaba tratando de introducir un sistema de salvación por obras. Y Pablo enfrenta ese problema y presenta la solución. Enseña que el evangelio es solamente salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Recuerda cuál era el problema en Filipos, en la iglesia a los filipenses? Que estaban perdiendo el gozo. Y Pablo les presenta cómo tener gozo y cómo conservar el gozo. Aquí en Galacia, en las iglesias en Galacia, el problema es que se estaba introduciendo un evangelio diferente. Otra vez, lo mismo. Reemplazar la gracia por un sistema de salvación por obras. La semana pasada vimos que Dios es el que llama para la salvación y que Dios es el que provee para la salvación. Es muy interesante que la palabra evangelio viene de la palabra griega euangelion. Eu significa bien o bueno y angelion significa mensaje. Por lo tanto, evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. La palabra inglesa para evangelio, y esto también es algo muy interesante, es la palabra gospel. Antiguamente, esta palabra se usaba como Godspell, que significa literalmente la historia de Dios. El evangelio es, por lo tanto, la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Dios es la buena noticia, que envió a su Hijo a este mundo para morir por los pecados del mundo y dar salvación gratuita a todo aquel que cree en Él. Ese es el evangelio. La buena noticia es Dios. Dios es el evangelio.
Y en esta mañana vamos a ver entonces, con la ayuda de Dios, que esta pureza en el Evangelio es esencial para la iglesia de Cristo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia o en las iglesias en Galacia? Bueno, había dos grupos que podríamos decir divididos en nacionalidad y cultura. Estaban judíos, aparentemente conocían el Evangelio, aparentemente judíos convertidos al cristianismo, y también había gentiles convertidos al cristianismo. Estos judíos que creían en el Evangelio, o que al menos tenían una noción de lo que era el Evangelio, estaban diciendo e introduciendo en la iglesia el siguiente asunto. Ellos decían, primero hay que ser judío antes de ser cristiano. Es decir, primero tienes que guardar todo lo que es la ley, los mandamientos, la circuncisión, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, y después la gracia. ¿Qué habían hecho? No habían atacado directamente al Evangelio puro del Señor Jesucristo, cambiando la cruz, quitando la gracia. Lo que hicieron fue añadirle cosas al Evangelio. Le añadieron cosas. Es decir, fe y gracia más la ley, más la circuncisión, y así. El resultado no es el Evangelio. Es otra cosa. Es otro Evangelio. Así que, como ellos sabían que Pablo era el apóstol del Evangelio, el apóstol, ¿cuál era la solución para estos maestros que estaban introduciendo esta verdadera herejía? Por eso es que yo digo, eran judíos que tenían un conocimiento del cristianismo. Tengo mis serias dudas de que eran hermanos. Lo que ellos dijeron es, muy bien, lo que tenemos que hacer es eliminar a Pablo, quitarlo del medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para eliminar a Pablo y su influencia es que vamos a desacreditar primero su persona y luego vamos a poner en duda su apostolado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces Pablo va a perder fuerza y vamos a poder seguir nosotros controlando las iglesias aquí en Galacia. Por esa razón es que Pablo dedica los 2 primeros versículos a hacer historia. Y esto lo vamos a ver más adelante. Él presenta su llamado, su ministerio, defiende su apostolado y su persona. Porque estos falsos maestros, estos hermanos falsos, creo yo, querían desprestigiar su persona y poner en duda su apostolado. De modo que cuando Pablo enseñara el verdadero evangelio de la gracia, ellos pudieran fácilmente contrarrestar esta enseñanza y seguir introduciendo su propia enseñanza. En los capítulos 3 y 4, lo que hace Pablo es enseñar la pureza del Evangelio. Es una parte doctrinal de la carta. Capítulos 1 y 2, historia de su vida y de su apostolado. Capítulos 3 y 4, la doctrina del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y capítulos 5 y 6, cómo se aplica este Evangelio a la vida práctica del creyente. De eso es entonces la epístola a los Gálatas. Vamos entonces a nuestro primer punto en esta mañana, que es que la pureza del Evangelio puede ser profanada por falsos maestros. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, dice Pablo. Estoy sorprendido, estoy consternado de que tan pronto se hayan cambiado en su mentalidad, hayan cambiado en su parecer en cuanto al evangelio. Hermanos amados, los falsos maestros pueden profanar las doctrinas bíblicas. Acompáñeme por favor, sin perder Gálatas, a 2 de Corintios capítulo 11. Solo hay que dar vuelta una vez la página. 2 de los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Qué increíble que falsos maestros, hombres malvados que quieren introducir su palabra y no la palabra de Dios, pueden transformar, pueden consternar a los creyentes, pueden falsificar a Cristo mismo y al Evangelio mismo. ¿Hay iglesias donde se adora a otro Jesús? Efectivamente, las hay. ¿Hay iglesias donde se cree otro Evangelio? Las hay. Ya en el tiempo de Pablo existía esto. Por esa razón, hermanos amados, es que es tan importante que nosotros tengamos claro cuál es el verdadero evangelio puro de la palabra de Dios, porque hay una maldición gravísima para aquellos que creen otro evangelio. Lo vamos a ver en los versículos siguientes. Cuando nosotros tomamos al Jesús de la Biblia y lo cambiamos, lo moldeamos según nuestra forma de ser, nuestro parecer, según nuestra comodidad, según nuestras exigencias, deja de ser el Jesús de la Biblia. Y se parece un poco a nosotros, un Jesús parecido a nosotros, que piensa como nosotros. En ese momento ya no estamos adorando a Jesús, nos estamos adorando a nosotros mismos. Es un evangelio diferente, es un Jesús diferente, y es muy, muy peligroso caer en esto, puesto que Pablo dice, sea anatema el creyente y la iglesia que hace tal cosa. Un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Parece un enigma, ¿cierto? Porque primero dice hay otro evangelio falso y ahora dice no hay otro evangelio. ¿Qué quiere decir? Solo hay un evangelio verdadero y cualquier otro por ningún motivo puede ser el evangelio de Cristo. Igual que en 2 Corintios 11. Solo hay un Jesús verdadero. Cualquier otro Jesús es falso. De la misma manera que hay algunas personas que dicen, hay muchos dioses. El problema de pensar así es que, ¿cuál es el concepto que tenemos de Dios? El concepto de Dios como Dios verdadero es que es el único no creado, es la única criatura no creada. Por lo tanto, si hay muchos dioses, es una forma de pensar absurda, porque basta con que haya dos dioses para que el segundo sea falso, porque uno de los dos lo creó el otro. Solamente puede haber un solo Dios verdadero, solo uno. Puede haber solamente un ser que no ha sido creado. Por lo tanto, todos los demás dioses quedan fuera y no pueden ser Dios porque son seres creados iguales que nosotros. Hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo y hay un solo Evangelio. Pero estos falsos maestros son capaces de pervertir y de cambiar el verdadero Evangelio de Cristo. Y por esa razón, hermanos, es que debemos tener clara cuál es la pureza del Evangelio. Vamos por favor a Hechos capítulo 20, sin perder Gálatas. Hechos 20, 24. El apóstol Pablo se está despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso. Y mire lo que les dice, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo entonces ya adelantó la intromisión de estos lobos rapaces, de estos hombres que iban a perturbar el evangelio de la gracia de Dios. Y mire cómo lo hacen, añadiéndole al evangelio cosas, desacreditando a los verdaderos hombres de Dios y a los líderes de la iglesia. Así se introducen y destruyen la iglesia por dentro. Por esa razón, hermanos amados, es que es tan importante que seamos hijos e hijas de Dios que escudriñan profundamente la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, que la estudian, que meditan en ella, como dice la palabra de Dios, de noche y de día, es ella mi meditación, puesto que así será más difícil para los falsos maestros introducir sus falsas enseñanzas, porque una iglesia preparada va a poder darse cuenta del error. Estos falsos maestros entonces perturbaban a los creyentes y estaban pervirtiendo el verdadero evangelio de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana, versículos 8 y 9, que la pureza del evangelio debe ser predicada por la iglesia. La pureza del evangelio debe ser predicada por la iglesia. Dice el versículo 8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo está diciendo, si yo mismo, siendo apóstol, vengo y cambio el evangelio de Cristo, tienen que expulsarme. Estoy bajo maldición. Si un ángel del cielo, fíjese, no se está refiriendo a un ángel caído, a un demonio, se está refiriendo a un ángel del cielo, un ángel bueno, un ángel de Dios, viniera y entregara otro evangelio diferente, también sea bajo maldición. Cualquier persona, incluso, dice Pablo, nosotros, se refiere a él y su equipo de trabajo, su grupo con el cual servía y trabajaba en las iglesias y en la fundación de iglesias. El evangelio no lo puede cambiar nadie. El evangelio de Cristo nadie lo puede tocar. La pureza del evangelio debe ser predicada por la iglesia. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15. Hemos dicho que Dios es el evangelio, que Dios es la buena noticia. ¿Y cómo se desarrolla esta buena noticia? Bueno, en que Dios el Padre envía al Hijo para que muera por el mundo y así pueda ser salvable a todo, a cualquiera, hasta el mal más vil de los pecadores. Y lo explica así Pablo aquí en el capítulo 15, versículo 1 de los 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cómo se desarrolla entonces esta buena noticia, este evangelio? La buena noticia de Dios, en que su Hijo Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios el Espíritu Santo, que es Dios santificador, es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo. De modo que las tres personas de la Trinidad trabajan en este evangelio. El Padre hace el plan, el Hijo lo cumple y el Espíritu Santo lo aplica.
Dios Padre, el Creador, Dios el Hijo, el Dios Redentor y el Espíritu Santo, el Dios Santificador. De modo que este es el Evangelio verdadero. Todo lo hizo Dios. El hombre, para poder ser salvado, para ser justificado delante de Dios, solamente tiene que ir a la cruz de Cristo y poner allí su fe arrepentida y recibirá gratuitamente la salvación. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el simple evangelio. Pero estos falsos maestros estaban añadiéndole cosas. Cumplir la ley, observar la circuncisión, observar el judaísmo, observar todas las normas alimenticias de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. No es el evangelio. Y Pablo dice que el que cambia el evangelio sea anatema. La palabra anatema allí puede ser traducida como maldito. Una palabra muy fuerte. Se usa también en muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vimos en Josué capítulo 7. Anatema es cualquier cosa que es sentenciada como digna de muerte o digna de destrucción. Eso significa anatema. Algo que es digno de muerte o de destrucción. Por lo tanto, la iglesia verdadera de Cristo, que tiene la palabra de Dios y que tiene al maestro de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, va a ser guiada a toda verdad y toda justicia y va a perseverar en el verdadero evangelio de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo respeta a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y Cristo habla a su iglesia a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo estos falsos maestros? Estaban anulando la verdadera cabeza de Cristo, que es la iglesia, y estaban anulando su palabra, reemplazándola por la propia palabra de ellos. Nosotros no tenemos ningún permiso para hacer eso, por supuesto. En la iglesia, la única autoridad verdadera es Cristo a través de su palabra. En la iglesia de Cristo verdadera, ni aun los líderes son autoridades. Los líderes somos solamente personas autorizadas. La única autoridad de la iglesia es Cristo y su palabra. Y lo que nosotros hacemos aquí es solamente observar la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de Cristo a través de su palabra es entonces totalmente necesaria en la vida del creyente. Es totalmente impensado que un creyente no tenga en su vida a Cristo como la única autoridad sobre su mente y sobre su alma. ¿En qué lugar entonces la palabra de Dios es silenciada y habla el hombre? ¿En qué iglesia entonces la cabeza que es Cristo no es respetada y es quitada por otra? Donde hay un evangelio diferente, donde hay un Cristo diferente. Y conocemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana es un sistema religioso basado en salvación por obras. En esa iglesia, Cristo no es la cabeza. La cabeza es el pontífice, ¿no? Un hombre. No es la iglesia de Cristo. Asimismo, muchos otros grupos. Los mormones, por ejemplo, tienen uno de sus libros más sagrados, casi superior a la Biblia para ellos, el Libro del Mormón, entregado por un ángel supuestamente de Dios. ¿Qué dice aquí el texto bíblico? Si aún un ángel anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Y así podemos seguir. Todos estos grupos sectarios y diferentes religiones creen en un Mesías diferente y en un evangelio diferente. Hermanos amados, por esa razón es que nosotros como Iglesia de Cristo debemos predicar la pureza del evangelio, la pureza del evangelio, y confiar en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que va a hacer el trabajo de convencer y de obrar en el corazón de las personas. Nosotros solamente somos sembradores y nuestro rol es anunciar simplemente, compartir la palabra de Dios. No podemos convertir a nadie. Esa obra la va a hacer el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que predicar la palabra. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es muy típico de la manera
de expresarse judía, de repetir las cosas 2 o 3 veces. ¿Por qué lo hace? Para añadir énfasis a lo que está diciendo Pablo. La verdadera iglesia de Cristo predica la pureza del Evangelio y es clara en rechazar cualquier falsificación del Evangelio y decirla y expresarla. Hemos visto entonces, hermanos, en esta mañana que la iglesia debe predicar la pureza del Evangelio. Debemos tener un compromiso con la pureza del Evangelio. El Evangelio es solamente gracia y fe, nada más. Solo la gracia de Dios, solo la fe. Cualquier añadidura transforma el Evangelio en otra cosa y transforma al Señor Jesucristo en otro Jesús, como dice Pablo ahí en 2 Corintios 11. Vimos entonces en esta mañana que la pureza del Evangelio puede ser profanada por falsos maestros. Y hemos visto también que la pureza del Evangelio debe ser predicada por la iglesia de Cristo. Hermanos, en esta mañana entonces, que podamos volver a nuestros hogares con gozo y con el compromiso de que no es nuestra palabra la que el Señor bendice, es su palabra la que Él bendice. Y solamente el Evangelio de Cristo y el Cristo de la Biblia es el único que pueden traer salvación a las personas. Otros evangelios, otros mesías, solamente van a profundizar la condición perdida de los incrédulos. Prediquemos, hermanos, solamente el Evangelio de Cristo y al Cristo de la Biblia. Oremos.